Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bautista Gracia. Hemos llegado al último sermón en el libro de Filemón y para esta oportunidad tenemos los últimos versículos de este libro en Filemón 23 al 25. Acompáñeme en la lectura de la palabra. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hemos visto cómo Pablo ha sido el intermediario entre Filemón y Onésimo, buscando restablecer la relación entre ambos. Llegamos a la despedida de Pablo, donde comúnmente aprovecha para enviar saludos a personas que le acompañan en el ministerio. Muchas veces hemos llegado a este punto y hacemos un alto a nuestra lectura antes que llegue esta lista de nombres donde comúnmente son extraños para nosotros. Sin embargo, hoy deseo tomar cada nombre y brindarles un panorama de sus vidas, porque hay algo que es cierto. Detrás de la vida de estos hombres existe un testimonio. Esta mañana veremos en el sermón los 3, los 2 y el 1. Vayamos a los 3. Cuando me refiero a los 3, quiero poner delante de ustedes la vida de Aristarco, Lucas y Epafras. Y justamente con él queremos comenzar. Estos hombres comunes, como nosotros, hombres ordinarios, pero con una entrega única delante de Dios. La vida de Epafras. Epafras, muy posible, inició y pastoreó la iglesia en Colosas. Epafras era la persona quien reportaba a Pablo sobre los detalles que acontecían en la iglesia. Y fue Pablo quien, habiendo escuchado de Epafras la falsa enseñanza en la iglesia, entonces eso nos da a entender algo, que Epafras conocía las Escrituras, podía identificar la falsa enseñanza de la sana doctrina. Esto motivó a Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a escribir la carta de Colosenses. Precisamente es esta carta, en sus saludos finales, donde Pablo recuerda a Epafras. En Colosenses 4, versículo 12 dice: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estáis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El texto nos menciona que Epafras oraba a Dios encarecidamente por la salud espiritual de los creyentes. Le preocupaba a Epafras el estado espiritual de sus hermanos, de su iglesia, de su gente. Epafras deseaba que estos hermanos anden como es digno del Señor. ¿De qué manera? Firmes, perfectos y completos. Múltiples veces en la vida cristiana hemos mencionado: estoy orando por ti. Le pregunto, ¿eso es una realidad? ¿O solamente es una frase para salir del apuro frente a una necesidad de un hermano? Es mi deseo que la oración sea el vínculo que mantenga nuestras vidas unidas, los unos a los otros. Desde nuestros lugares podemos velar en oración por la vida espiritual de nuestros hermanos. Amado hermano, yo necesito sus oraciones. Una manera como un siervo de Dios, alguien que se encuentre en el ministerio, lo que puede hacer una iglesia por él es sostenerlo con sus oraciones. Yo necesito de ellas.
Los pastores necesitan que su iglesia ore, porque ellos velan por sus almas. Vayamos a ver un poco la vida de Aristarco. Aristarco era un judío nacido en Tesalónica, donde en algún momento conoció el Evangelio por medio del ministerio del apóstol Pablo en esa ciudad. En Hechos capítulo 27, versículo 2 dice: y embarcándonos en una nave adramentena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Pablo gozaba de la compañía de personas en el ministerio, y Aristarco era uno de ellos que pertenecía al equipo acompañando en los viajes de Pablo. Por eso fue llamado en la carta de Filemón mi colaborador. Era parte del equipo, mi colaborador. En Hechos 24 dice lo siguiente: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Todo este equipo siempre estuvo al lado del apóstol Pablo, acompañándole en sus viajes, y allí encontramos a este hermano llamado Aristarco, colaborador de Pablo. Hay un detalle que me llama la atención en la vida de Aristarco, y es muy posible que haya estado preso. Al leer que Pablo menciona mi compañero de prisiones en sus saludos en la carta de Colosenses. Colosenses 4, versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ahora, aunque no sabemos la razón, cabe la posibilidad que haya sido por dos motivos. Por un lado, es posible que haya sido capturado predicando el Evangelio, así como le sucedió al apóstol Pablo. Haya llegado a cárcel y por predicar el Evangelio estaba ahí preso. Y dos, es muy probable que llegó a estar preso voluntariamente por el simple hecho de hacer compañía al apóstol Pablo en la prisión. Si esto último es una realidad, Aristarco perdió su libertad para acompañar a un hombre de Dios. ¡Wow! Perdió su libertad para acompañar a un hombre de Dios. ¿Y quién fue aquel hombre? El apóstol Pablo. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero si podría ser la opción y la posibilidad, Aristarco estaba íntimamente ligado allí con el apóstol Pablo. Y si nos ponemos a pensar en frío, con todos los pensamientos bien claros y todo lo que implica estar preso de libertad, te pregunto, ¿serías capaz de perder tu libertad por el Evangelio? Sé que hay lugares en estos tiempos donde donde ministros, pastores, misioneros son arrestados por el simple hecho de llamarse cristianos o por predicar el Evangelio. ¿Serías capaz de perder tu libertad por predicar el Evangelio? O más bien dicho, te lo pongo en la escena de Aristarco. ¿Serías capaz de perder tu libertad con el propósito de acompañar a un pastor en prisión? Qué preguntas tan fuertes y directas, ¿no? Uno podría tener un pensamiento hoy, pero ¿qué hay de aquí en el futuro? ¿Qué pasaría si en algún momento llegas a tener esa oportunidad? ¿Lo tomas o lo rechazas? Vayamos
a tocar la tercera vida de los personajes que tenemos aquí, y es la vida de Lucas. Lucas, el más conocido de los dos mencionados anteriormente, Lucas fue médico de profesión, escritor del Evangelio que llevó su mismo nombre, y también del libro de los Hechos. Lucas dedicó gran parte de su vida profesional al cuidado personal del apóstol Pablo, llegando a acompañarlo en el segundo viaje misionero y permaneciendo a su lado, muy probable, hasta los últimos días de su muerte. Un compañero fiel hasta el último. Si nos ponemos a pensar, Dios nos ha permitido desarrollar algunas habilidades o ejercer alguna profesión en medio de la sociedad, teniendo la oportunidad de hacer muchas cosas con las capacidades que Dios nos ha dado para poder honrar su nombre. Hermanos, desde este lado de la eternidad, no trabajamos para nosotros mismos. Trabajamos o hacemos todo para el Señor y para el beneficio, para la bendición de nuestro prójimo. Nuestro trabajo o profesión debe ser ejercido con dedicación, con esmero, con esfuerzo, porque nuestros ojos no están puestos en el dinero que recibiremos. Nuestros ojos no están puestos en la mensualidad que tenemos, sino en la herencia futura que ya tenemos. Te pregunto, sobre tu profesión u ocupación, ¿has considerado en algún momento en tu vida dedicarlo al Señor? Tal vez iniciaste a estudiar y Dios te ha dado la gracia de ser profesional y de ejercer tu profesión, pero en ese tramo de tu vida, ¿lo has considerado dedicarlo al Señor? ¿O solamente has estudiado o tienes la posibilidad profesional con el simple hecho de siempre albergar dinero en tus bolsillos? ¿Lo has considerado? Tu trabajo, tu profesión, ahora mismo, ¿está siendo de honra al Señor y de beneficio a tu prójimo? Te dejo esas preguntas para que tú puedas examinar. Lucas es un claro ejemplo de que dedicó gran parte de su profesión para la vida de un hombre como el apóstol Pablo, el beneficio personal de Pablo, pero también Dios lo utilizó para el ministerio, aún redactando, escribiendo una carta, un evangelio. Y ahí tenemos la vida de Lucas. Vayamos al segundo punto, los dos. A través de mi estudio en el libro de Filemón, he leído comentarios y escritos, y algo que en común he encontrado es que muchos resaltan en estos últimos textos finales la vida de Marcos y Demas. Estos dos casos, estos dos hombres, ambos estuvieron con Pablo. Ambos tienen un detalle muy en común, lo abandonaron. Pero solo de uno tenemos el registro que regresó y Pablo lo volvió a recibir. Pablo era consciente al pedirle a Filemón que reciba nuevamente a Onésimo. Él vivió en carne propia la separación de personas que en algún momento sirvieron junto a él en el ministerio. Y que para nosotros el panorama de sus vidas nos brinda dos diferentes ángulos. La primera,
la vida de Marcos. Marcos, quien desde muy joven siempre estuvo vinculado a las cosas de la iglesia. Es muy probable que su casa era uno de los lugares donde la iglesia se reunía. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba preso? Y Pedro, al salir de la cárcel, llega a un hogar. Pues llega al hogar justamente de Marcos. Y dice Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Desde temprana edad, Marcos estuvo vinculado con gente de la iglesia. Mire, ahí vemos al apóstol Pedro llegando a su propia casa. Marcos, quien era sobrino de Bernabé, como lo dice en Colosenses 4:10, había ayudado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Sin embargo, aunque no sabemos los detalles, Juan Marcos los abandonó volviendo a Jerusalén. Eso dice en Hechos 13:3. Y Pablo no volvió a considerarlo en un próximo viaje. Y por ese motivo, Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo que produjo que ambos tomaran dos caminos distintos. Pablo viajó con Silas y Bernabé tomó a Marcos. Hechos 15, 37 y 40 nos relata estos detalles. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto no fue un momento cómodo para Pablo y Bernabé. No deseo sacar mis conclusiones al pensar qué le motivó al apóstol Pablo separarse de Marcos. Más bien, estoy considerando ahora qué hubo en el corazón de Marcos que lo llevó a desertar en ese momento. ¿Miedo? Puede ser. Imagínate viajar con el apóstol Pablo. Un hombre todoterreno. Lo apedrearon, naufragó, a punto de muerte, azotado. Caminaba enormemente, navegaba múltiples días. Imagínate viajar con el apóstol Pablo. ¿Miedo? Tal vez. ¿Pereza? Puede ser. No estuvo tan preparado para el viaje. Es muy posible que su juventud y las cosas que tenía por delante provocó eso. Pereza, dejadez, desánimo. Puede ser. Producto de su propia inmadurez. Insatisfacción. Puede ser. Tal vez consideró que el ministerio no era para él. Dios soberanamente usó la vida de su tío Bernabé para no dejarlo en esa condición. Tal vez no muchos sepan, pero el significado del nombre de Bernabé es hijo de consolación. Y vaya, qué gran consolador necesitaba Marcos en esos momentos de su vida, cuando Bernabé lo toma. Hermanos, todos necesitamos en algún momento de nuestra vida a un Bernabé. Alguien que esté dispuesto a tomar un rol en nuestras propias vidas. Alguien que camine con nosotros. Alguien que esté allí para consolar y confortar nuestros corazones. Y al mismo tiempo, quiero decir que todos necesitamos ser aquellos hijos de consolación. En algún momento alguien cae y debemos estar dispuestos a aliviar y confortar los corazones de los débiles. 1 Tesalonicenses 5:14 dice:
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cuál fue el resultado de Bernabé sobre la vida de Marcos? El resultado fue muy positivo. Aunque no se nos dice cómo fue el resultado, cómo fue resuelto el tema entre Marcos y Pablo, esta pequeña carta de Filemón nos brinda un buen detalle, que ahora Pablo estaba considerando a Marcos como uno de sus compañeros del Evangelio. Pablo retomó nuevamente la relación con Marcos, al punto de ver que la obra de Dios en su vida era evidente. Y por eso que en el libro de 2 Timoteo 4:11, Pablo dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! ¡Wow! Dios permitió que ese joven en algún momento se apartó, pero regresaría nuevamente y tendría el privilegio no solamente de acompañar en el ministerio del apóstol Pablo de nuevo, sino el privilegio de escribir el Evangelio que lleva su propio nombre, Marcos. Pablo quería que Filemón pueda ver que las relaciones se pueden restaurar. Filemón, al ser un íntimo de Pablo, es casi seguro que él conocía el caso entre Pablo y Marcos. Y pienso que por algo dejó el registro del nombre de Marcos para que Filemón pueda pensar seriamente en un resultado similar entre Onésimo y él. Decía un escrito por allí: aunque en algún momento tengamos una separación dolorosa y un conflicto no resuelto, sin embargo, el final de la historia aún no se ha escrito. Tal vez hay antiguos hermanos que te lastimaron profundamente y todavía no tienes el tipo de reconciliación que restaura las cosas y reconstruya la confianza. El ejemplo de Pablo y Marcos enseña que, aunque pueden pasar años, Dios planifica a largo plazo. Ninguna relación está irrevocablemente más allá de su restauración. Vayamos a la vida de Demas. La otra cara de la moneda es Demas, quien en la carta de Filemón para ese entonces era considerado dentro del equipo de Pablo como colaborador del Evangelio. En toda la Biblia su nombre aparece 3 veces. 2 veces donde Pablo saluda a Demas y una vez en el capítulo más triste de su vida. Pablo dice en 2 Timoteo 4:10: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Así como Demas, hubo muchos en los tiempos del apóstol Pablo que eran del Evangelio. Este testimonio en la vida de Demas nos comunica claramente algo. Caminó con nosotros, pero no era de nosotros. Tristemente, hay personas que se alejarán del Señor, porque es muy probable que nunca fueron de Él. En la vida cristiana, tal vez nos enteramos de que alguien que participaba en la iglesia y hasta servía, ahora ya no está. Es muy probable que en algún momento desempeñaba hasta un rol pastoral y ahora está en el mundo. Es triste, es muy doloroso. Es una daga para el corazón de la iglesia. En una oportunidad, un pastor mencionó lo siguiente: Jesús tuvo a su Judas,
Pablo tuvo a su Demas. Y esos casos no están muy distantes de nuestra realidad. ¿Eres tú aquel que abandonará al Señor? Podríamos preguntarnos, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Yo no conozco los corazones, pero es muy posible que todos los que me están escuchando en este momento no sean parte del reino de los cielos. Y no porque yo lo diga, sino porque el Señor mismo lo grita a tu propio corazón y tus actos dan evidencia de eso. Quiero dejar bien en claro algo. La salvación en Cristo jamás se pierde para aquel creyente que ha sido alcanzado por la gracia verdaderamente. Jamás. Pues existe una evidencia que garantiza que tienes aquella salvación. Es la perseverancia en la carrera de la fe. ¿Perseveras? ¿Te mantienes? No es por ti, es por la salvación y la gracia que te alcanzó. Y para terminar el sermón, vamos al 1. ¿Quién es el 1? Pues en esta oportunidad deseo dirigirme exclusivamente a ti. Y quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Cómo deseas ser recordado los últimos días de tu vida? Muchas veces todos iniciamos bien, pero ¿seguiré corriendo los últimos días de mi vida tan bien como inicié? Con todo mi corazón, esperamos que así sea. ¿Qué es lo que necesitas? Lo que necesitas es la gracia de Dios. Pablo resume sus últimas palabras de esta carta con un mensaje para nuestros corazones. El versículo 25 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué es lo que necesitas? Pues en tu debilidad necesitas la gracia de Dios. En tus fracasos necesitas la gracia de Dios. En tu soledad necesitas la gracia de Dios. En tus miedos necesitas la gracia de Dios. En tus frustraciones necesitas la gracia de Dios. En tu fortaleza necesitas la gracia de Dios. En tus triunfos necesitas la gracia de Dios. En tus habilidades necesitas la gracia de Dios. Hoy mismo, en tu presente, mi hermano, necesitas la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente. Solo basta su gracia para tu vida. Muchos comenzamos bien y no sabemos cómo concluiremos. Pero de algo que sí estamos convencidos es que aquella gracia que está allí está a tu alcance. Despierta, abre tus ojos y piensa y considera que es esta gracia que necesitas en tu vida. Corre, ancla tu vida a aquella cruz, a la cruz de Cristo, donde manifiesta su gracia por el hombre pecador. Yo soy un hombre pecador. Tú eres un hombre pecador. Necesitamos anclar nuestra vida a la cruz de Cristo y es ahí donde Él revela su gracia sobre nosotros. Abraza su gracia. Atesora su gracia. Lo necesitas hoy mismo. Y estoy más que convencido que lo necesitarás mañana. Y
cada día de tu vida hasta el día de Cristo. La gracia de Dios es para ti. Tómala. Dios quiere hacer una obra profunda en tu propio corazón. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra. Y es mi oración, oh Dios, aunque este libro ha terminado, la influencia de este libro aún persista en nuestro andar diario delante de ti. Y yo te ruego, Dios, que nosotros podamos atesorar, abrazar, correr a tu gracia. Lo necesitamos. Queremos, oh Dios, responder frente a nuestra necesidad con tu gracia. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Y es mi deseo que el avance del Evangelio sea tan visible y pueda lucir tan bello la obra de Cristo en cada creyente. En nombre de Él quiero orar. Amén. Dios te bendiga.